tant, enllaço ja amb la següent, que porta per títol Més enllà de les clàusules socials, drets humans, contractació pública i extraterritorialitat. Tindrà una durada aproximada de 45 minuts, comptarà amb 2 ponències en castellà i després de la qual farem una petita pausa. Recordar també que teniu el xat a disposició per traslladar preguntes als ponents i res, i que aquesta taula serà moderada per la Carla Canal, tècnica referent de coherència de polítiques públiques a l'Ajuntament de Barcelona. Carla, tens la paraula, quan vulguis. Gràcies, Jofre. Disculpa que m'ha aviat. Bueno, ara passaré al castellà per presentar els ponents, però abans volia fer una molt petita introducció, ¿no? El Ayuntamiento de Barcelona ha participado en este grupo de trabajo de compra pública socialmente responsable desde 2012. Este es un grupo que se centra en los impactos en el exterior, en la cadena de suministro. O sea, hay otros grupos de compra pública socialmente responsable que quizás se centran más en los impactos aquí y en las relaciones con otras políticas aquí, y realmente hay muchos debates a hacer. Y estas jornadas y este grupo se intentan centrar un poco más en esta coherencia también con los impactos en el exterior. O sea, la responsabilidad de los derechos humanos es en toda la cadena de suministro. Solo para aclararlo, porque a veces los títulos del grupo no lo dejan suficientemente claro, ¿no? A ver, este trabajo que se ha hecho se ha visto en el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, las instrucciones de criterios de sostenibilidad que se publicaron en el 2015 para alimentación, textil, etcétera, incluyen también temas sociales y ambientales de la cadena de suministro. Entonces, hay ejemplos en textil, alimentación, madera, etcétera. Aunque ahora todas estas guías las estamos reformulando en base a los nuevos aprendizajes y la nueva ley. Entonces, simplemente también quería compartiros ahora aquí en el chat el link a un estudio que hicimos el año pasado, en 2019, sobre la contratación pública del Ayuntamiento de Barcelona, un análisis de responsabilidad extraterritorial, vulneración de los derechos humanos y del medio ambiente en el sur global. Entonces, bueno, os comparto algunos links. También deciros que después de las jornadas, aparte de compartir las presentaciones, compartiremos un pequeño documento con las guías más prácticas y más útiles que hemos ido trabajando estos últimos años con el grupo de trabajo, ¿no? Sobre todo hay un par de Electronics Watch o de ICLEI que han sido especialmente útiles porque son como ejemplos prácticos para criterios de solvencia, criterios de valoración, etcétera. Entonces, bueno, las compartiremos. Vale, sin más, ya paso a presentar a los ponentes. Bueno, solo introducir que en la ley de contratación se puede trabajar a través de los productos que adquirimos, ¿no? O sea, en el objeto del contrato tú dices, bueno, este ordenador que he comprado, o sea, puedes seguir hasta la fábrica y hasta la mina, ¿no? Porque es el ordenador que tú has comprado dentro de la ley de contratación. Y también de otras maneras a través de las empresas, ¿no? Asegúrate que no hay empresas que estén vulnerando los derechos humanos o que estén haciendo otras prácticas ilegales. Y entonces, bueno, para esto tenemos, para empezar a hablar de este tema, que es complicado, tenemos a Fernando Acuña, que es jurista, máster en Derecho de la Unión Europea y máster en Relaciones Internacionales. Es experto en contratación pública, en Derecho Administrativo, en Derechos Humanos y en Derecho Internacional. Actualmente es técnico de Administración General en el Departamento de Contratación y Compras del Ayuntamiento de Cádiz y ha trabajado, de hecho, en el sector público a nivel local, regional y estatal y ha ejercido como asesor jurídico en el Congreso de los Diputados en materia de contratación pública, función pública y régimen jurídico de las administraciones públicas. Bueno, pues sin más pasaría la palabra a Fernando Acuña. Gracias. Fernando, tienes el micro apagado. Hola, ¿se me oye? Sí. Bueno, decía que muchas gracias por la invitación y muchas gracias al resto de las ponentes y los ponentes, que están haciendo muy interesantes sus intervenciones hasta ahora. Yo voy a intentar hacer un ejercicio un poquillo de ciencia ficción y de optimismo en mi presentación, intentando
vislumbrar alguna salida a la cuestión de la integridad y de los derechos humanos y del respeto a los derechos humanos por parte de las empresas que contratan con la administración pública actual. Realmente el concepto de integridad en la contratación pública, en la ley actual de contratos del sector público, no está para nada desarrollada del lado de las administraciones públicas. Sí que es cierto que esta ley supone un antes y un después. La actual ley de contratos del sector público supuso un antes y un después en materia de integridad respecto de las administraciones públicas, porque sí que se introdujeron muchas novedades en cuanto a la publicidad y a la transparencia en las actuaciones de las administraciones, en materia de conflictos de interés de las personas que participaban de la evaluación de las ofertas y de las propuestas y de la redacción de los proyectos, o en muchas otras cuestiones que afectaban a la propia administración, pero no se ha hecho prácticamente ningún avance en lo que respecta a la integridad de las empresas que licitan y que contratan con las administraciones públicas. Es cierto que digamos un poco la manera más fácil de identificar o la manera más fácil que tiene una administración pública que realmente tiene interés en tener una contratación ética e íntegra y contar con empresas que solamente que respetan los derechos humanos, es cierto que la manera más fácil es limitarse al objeto del contrato de lo que se está contratando, como explicaba Carla hasta hace un momento. Principalmente son los contratos de suministros los que permiten, digamos, hacer una trazabilidad de todo el ciclo de producción de los elementos o de los suministros que se adquieren desde la mina, desde la fábrica en países del sur global hasta que nos llegue aquí, y eso sí que nos da una serie a las administraciones públicas nos da una serie de herramientas que luego aterrizaré un poquillo para ver cuáles son, que el Ayuntamiento de Barcelona viene haciendo, también venimos haciendo desde el Ayuntamiento de Cádiz, pero que son, digamos, un poco el recorrido fácil que tenemos ahora, que la ley nos permite una serie de herramientas. Pero si de verdad queremos aspirar a tener una contratación pública íntegra, lo que debemos aspirar es a salirnos un poco del marco del contrato, de manera que las administraciones públicas puedan exigir a las empresas no solamente el respeto a los derechos humanos en el proceso de producción o en el proceso de prestación de bienes que se está contratando en ese momento, sino que en general esa empresa o esa multinacional, por lo general, tenga una política de respeto a los derechos humanos y no haya sido sancionada, condenada o denunciada por una grave vulneración de derechos humanos fuera del marco del contrato. Esto realmente actualmente la normativa, tanto europea como estatal, no nos da prácticamente ninguna oportunidad para eso. Y explico un poquillo el porqué. En la actual ley de contratos, digamos que el único rescoldo que encontramos para evitar que aquellas empresas que participan en graves vulneraciones de derechos humanos contraten con la administración pública es el artículo 71, que es el que establece las prohibiciones de contratar. Y ahí encontramos en el apartado 2 que está prohibido, que las administraciones públicas tienen prohibido contratar con aquellas empresas o personas jurídicas o físicas que hayan cometido graves faltas profesionales que pongan en entredicho su integridad. Es un concepto, bueno, muy ambiguo, pero si tuviéramos un poquito más de tiempo lo desarrollaríamos un poco más, pero está claro que una falta profesional grave que pone en entredicho tu integridad es una vulneración de derechos humanos. Una empresa que vulnera los derechos humanos claramente ha puesto en entredicho su integridad y ha cometido una falta profesional grave. El problema de todo esto es la forma que la normativa actual es el procedimiento de prueba que tenemos las administraciones públicas para demostrar que estas vulneraciones de derechos humanos sí se han producido, más allá del ámbito del contrato. En muchas ocasiones encontraréis a las administraciones públicas, sobre todo a las locales y a las autonómicas, decir que la administración no se puede meter en esas cosas, que las administraciones no pueden llegar tan lejos, que en realidad hay que focalizar en el objeto del contrato exacto que se está contratando, y hay varios argumentos para desmontar esto, ¿no? Yo, en primer lugar, siempre lo que discuto es que otras de las prohibiciones de contratar que se incluyen en la ley son, por ejemplo, aquellas empresas que no están al corriente de pagos de sus cuotas de seguridad social o que no están al corriente de sus deudas con la administración tributaria. Esas son cuestiones que trascienden más allá del ámbito particular del contrato
y que, sin embargo, se exigen a las empresas y a los licitadores para que puedan participar en los concursos. El problema que tenemos a la hora de establecer estos límites es cómo demostrar que se han participado en esas graves vulneraciones. Y hay dos principales problemas que nos fija nuestro modelo de contratación actual. En primer lugar, el procedimiento para encontrar una sanción que demuestre que esas empresas han participado en esas vulneraciones. La ley nos dice que para acreditar que las empresas hayan cometido una falta profesional grave que ponga en entredicho su integridad, necesitamos una sanción administrativa firme. Y esa sanción administrativa firme tiene que constar en la Junta Consultiva de Contratación. Claro, surgen varios problemas aquí. En primer lugar, es que el órgano administrativo que impone esa sanción tiene que haber indicado que esa sanción conlleva una prohibición de contratar. Este es el primer problema, que muchos órganos administrativos desconocen siquiera que lo primero puede conllevar lo segundo. En segundo lugar, en el maravilloso caso de que el órgano administrativo decida imponer o determinar que efectivamente esa sanción además conlleva una prohibición de contratar, tiene que comunicarlo a la Junta Consultiva de Contratación, que es el segundo obstáculo, que eso también deja de suceder en muchas ocasiones. Pero el tercer y gran problema de todo esto es que esas sanciones administrativas que conllevan vulneraciones de derechos humanos por lo general no se producen en territorio del Estado español. Se producen o bien en otros países y normalmente no se producen ni siquiera en países de la Unión Europea o del entorno un poquillo de estados occidentales con los que España pueda tener un poco más de relaciones administrativas, sino que se producen en países del sur global. Por supuesto, un órgano administrativo de Filipinas que imponga una sanción a una empresa, a una multinacional española por llevar a cabo algún vertido que esté contaminando los mares en aquel país o que haya sido sancionada por limitar el derecho de huelga a los trabajadores en una fábrica textil en Bangladesh o en alguno de estos países, evidentemente esas sanciones administrativas nunca van a llegar al conocimiento de la Junta Consultiva de Contratación Estatal y por tanto nunca van a tener un efecto en la prohibición de contratar. Entonces, a día de hoy lo que nos encontramos es un sistema que no sirve prácticamente para nada a la hora de respetar los derechos humanos y de tener una contratación pública íntegra en la que, bueno, pues que las empresas multinacionales que estén contratando con la administración realmente tengan un currículum pulcro y en el que puedan acreditar que no vulneran derechos humanos. Ese es el panorama actual, que es bastante desolador. Es verdad que durante la tramitación de la ley de contratos se perdieron unas buenas oportunidades porque ya estaban aprobados los principios de Ruggie, ya se había aprobado el plan estatal de derechos humanos y empresas antes de la aprobación de la ley de contratos en el cual se decía claramente que era necesario establecer una serie de límites claros a las empresas que contratan con las administraciones públicas, pero esa oportunidad se perdió. Y es verdad que intentar ahora una nueva modificación de la ley de contratos, aunque sería la opción más fácil para las administraciones, a mi entender se ve un poco, yo la veo un poco lejana, ¿no? De manera que a día de hoy realmente aquellas administraciones públicas que quieran limitar la contratación con empresas que vulneran los derechos humanos, principalmente en otros países, en mi opinión tienen básicamente dos opciones. La primera de ellas es la que hemos comentado antes, limitar al objeto del contrato, sobre todo a los contratos de suministros, y establecer a través del artículo 202 de la Ley de Contratos, que nos establece la posibilidad de establecer condiciones especiales de ejecución y establecer un proceso de diligencia debida para esos contratos de suministro, de manera que el adjudicatario, la empresa que suministra los ordenadores, las mesas, el material que sea que se vaya a adquirir, presente a la administración un plan de vigilancia y de diligencia debida, de manera que la administración pueda constatar, vigilar, auditar y tener de manera fehaciente elementos que le permitan afirmar que esa empresa durante todo el procedimiento de contratación no vulnera los derechos humanos de las personas que intervienen en todo el ciclo de producción de los productos que se adquieren. Esa es una opción.
Y la otra opción alternativa que tenemos es la que está utilizando el Ayuntamiento de Barcelona a día de hoy, que es establecer una declaración jurada por la cual todos aquellos licitadores que participan en las contrataciones públicas declaran no haber participado en ninguna vulneración de derechos humanos, ni haber sido condenados o sancionados por ello, y se comprometen a no hacerlo durante la ejecución del contrato, ya sea en los términos del contrato que firman con la Administración o fuera de él. La ley nos da un perfecto marco para ello. Que yo sepa, hasta ahora no ha habido ningún recurso, ni se ha denunciado ningún licitador, ninguna multinacional ha denunciado ni ha evitado firmar esa declaración, que por un lado tiene un efecto disuasorio importante y que por otro lado además pues permite a la Administración vigilar. Es verdad que hay administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona que tienen más posibilidades y otras que tienen menos posibilidades, porque es cierto que cualquiera puede firmar esa declaración y explícale tú, por ejemplo, al Ayuntamiento de Cádiz cómo comprueba que esa declaración es cierta, porque no existen medios para ello. Para eso es fundamental la colaboración de la sociedad civil y de las organizaciones que participan que están vigilantes y que participan en estas iniciativas de tener una contratación pública responsable. Esas son a día de hoy principalmente las dos soluciones más prácticas que yo le veo a la cuestión. Además... Fernando, te quedan 5 minutos. Sí, ya termino, sí. Además, bueno, esto quizás lo conocéis seguramente muchos de los que estáis aquí. También sería interesante que el Estado español desarrollase una ley similar a la francesa, en la que se establece que para aquellas multinacionales que superan una determinada facturación tengan la obligación de, igual que se tiene aquí con los planes de igualdad, que no recuerdo exactamente cuál es el umbral, pero si no me equivoco, las empresas de un mayor número determinado de empleados y empleadas y de un número determinado de facturación tienen la obligación de tener un plan de igualdad, y eso se ha incluido como una prohibición de contratación. Aquellas empresas que no lo tienen no pueden contratar con la Administración. De ese mismo modo, se podría aprobar esa obligación respecto de un plan de vigilancia y de diligencia debida de derechos humanos para las multinacionales, de manera que, estableciendo evidentemente un sistema independiente, realmente independiente, de vigilancia de ese comportamiento de las multinacionales, fuera posible depurar de la contratación pública a aquellas empresas que actualmente contratan con la Administración. Es cierto, y por terminar, que Naciones Unidas me gusta apuntar esto, que creo que después la compañera Lina va a hacer un poquillo más de hincapié en ello y lo va a desarrollar ella, tiene publicadas una serie de listas en las que se incluyen empresas que han participado, que Naciones Unidas considera que están involucradas en vulneraciones de derechos humanos, tanto en los territorios ocupados palestinos como en Myanmar. Y ese listado de empresas, bueno, se puede llegar a considerar, eso sería un debate jurídico un poquillo más amplio y más interesante, como una resolución administrativa. Y es una resolución administrativa que no sabemos si es firme o no, probablemente no, pero en el caso de ser una resolución administrativa firme, es una base de datos, es un lugar al que las administraciones pueden acudir para evitar contratar con las empresas que aparecen ahí, que muchas contratan habitualmente con la Administración española, como puede ser Booking o eDreams en contratos de agencias de viajes, o como pueden ser otra serie de empresas, ¿no? Así que bueno, ya termino con la exposición y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Fernando. Al principio has dicho que ibas a ser optimista, ¿no? ¿O pesimista? ¿Qué has dicho al principio? He dicho que iba a ser, no lo sé, es que... A mí me pasa lo mismo. Yo tengo días de todo con la ley de contratación. Es una relación amor y odio. Pero bueno, disculpa. Voy a pasar a presentar a Lina, que como has dicho va a hablar más en concreto de algunos aspectos que has apuntado tú, y también decir que después de Lina daré paso a Aitor Liendo, que nos explicará que nos presentará el trabajo del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la FEDE.cat y la propuesta legislativa que se ha presentado en el Parlamento catalán para la creación de un centro público de empresas y derechos humanos, ¿de acuerdo? Pero antes, tenemos la suerte de tener aquí con nosotros a Lina, que es doctora en Sociología de la Universidad de Barcelona y historiadora de la Universidad Nacional de Colombia.
y que ha enfocado sus investigaciones en movimientos sociales sindicalistas, campesinos e indígenas especialmente. Y el trabajo de investigación académica lo ha combinado con la coordinación y gestión de proyectos en organizaciones del tercer sector, enfocados a analizar las problemáticas y afectaciones de empresas transnacionales a los derechos humanos. Actualmente trabaja en NOVAC desde hace unos años, coordina los proyectos de compra pública responsable y el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas y el Shock Monitor. Lina, cuando quieras. Ya. Buenos días a todas. En primer lugar, muchas gracias por estar conectadas y por seguir estos temas tan motivantes de la contratación pública y la coherencia de políticas. Como Carla ya lo ha mencionado, yo hablo desde el sector de las organizaciones sociales, ¿sí? En particular, pertenezco a NOVACT y junto con la organización SUTS coordinamos el Observatorio de Empresas y Derechos Humanos de la Mediterránea y al mismo tiempo la campaña 99.3 Responsable, que es una campaña que ya cumple 4 años. El objetivo de esta presentación pues es retomar donde lo ha dejado Fernando, ¿sí? Que es hablar de qué retos puede suponer para la contratación o que sería en principio la base de datos de Naciones Unidas para el caso específico de Palestina, es en lo que hablaremos en este instante, aunque he copiado ya en el chat la base de datos de Myanmar. La base de datos de Myanmar sale en el 2019. Y es una base de datos que es mucho más extensa y tiene sobre todo un informe en el cual hay unas vinculaciones de empresas locales de Myanmar con muchas de las autoridades militares que han participado en violaciones de derechos humanos. Todavía es básicamente es una base de datos que está pues abierta a exploración, pero el ámbito principal de la actuación de las empresas en el caso de Myanmar suele ser intraterritorial, no tanto extraterritorial. La que vamos a presentar también ahora, que es la de la base de datos de Naciones Unidas para el caso de los territorios ocupados de Palestina y Jerusalén Oriental incluida, tiene bastante acción de empresas transnacionales y capital transnacional. Como les comentaba, pues nosotras llevamos ya desde hace un tiempo la campaña 99.3 Responsable, a través de la cual se produjo la guía para la protección y la promoción de los derechos humanos en la contratación pública. Esta es una guía que está disponible en castellano, en catalán y en inglés, y está disponible en el portal de 99.3 Responsable. Y de hecho, probablemente haya varias personas conectadas aquí de trabajos que hemos hecho con distintos ayuntamientos que nos dieron precisamente un apoyo al proyecto para sacar adelante esta guía, que en su momento fue elaborada por el equipo de Tornos Abogados. Y una anotación importante al respecto es que esta guía sale antes de la implementación inicial, el año anterior a la implementación inicial de la nueva ley de contratación. O sea, se inspira en la directiva, se inspira probablemente en varios de los textos que ya se habían avanzado para la ley española, pero sale un poco antes. Entonces, aquí van a ver, tiene bastante texto en mi presentación, pero no lo leeré todo. En el Observatorio de Empresas y Derechos Humanos de la Mediterránea, nosotras nos enfocamos en hacer investigaciones de empresas que operan en situaciones de ocupación y conflicto, y nuestra principal área de trabajo y de investigación es precisamente el área Magreb. En particular, recientemente estamos trabajando con el Sáhara Occidental ocupado y las empresas que operan en esta región y en los territorios ocupados de Palestina. En la guía, de hecho, en su momento, en las cláusulas que se proponían, se hablaba de una declaración responsable, que es esta, muy larga, no la voy a leer, pero solo comentarles que era uno de los principales elementos con los cuales comenzamos a trabajar. Y la menciono acá porque algunos de los ayuntamientos con los que hemos trabajado la incluyeron así, tal cual como está puesta en la guía, está puesta en varias de sus contrataciones. Esta cláusula de declaración responsable se transformó por el Ayuntamiento de Barcelona, pero manteniendo buena parte del espíritu, en la que se llama la declaración responsable relativa al cumplimiento de los derechos humanos y la dignidad humana. ¿Sí? Y básicamente tiene estas dos partes, ¿sí? Y su objetivo principalmente es que las empresas declaren
que no han cometido ningún tipo, no han vulnerado la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni ninguna declaración vinculante para el Estado español. También referente a la dignidad humana, y en general, cuando hablamos de dignidad humana, esto implicaría los 3 principales aspectos relacionados con la protección de derechos humanos, que sería el Sistema Universal de Protección de Derechos, los sistemas regionales de protección, que incluirían los tribunales, por ejemplo, los tribunales de derechos humanos, en el caso europeo, el Tribunal de Derechos Humanos, o por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o el Tribunal Africano de Derechos Humanos también, que es un tribunal regional, y asimismo ninguna disposición del derecho internacional humanitario. Y en la disposición se incluye el tema del derecho internacional humanitario porque es en donde se tipifican principalmente los crímenes de guerra. Lo mismo aplica esta cláusula, esta declaración aplica exactamente para lo que serían los terceros operadores. O sea, no solamente para la empresa contratante, sino también para los terceros operadores, ¿no? Y entonces pasamos a Naciones Unidas. Les digo, tiene mucho texto, ¿sí? Pero yo no voy a leerlo completo, solamente a explicar que existen. Sobre la situación de la Palestina ocupada, de los territorios ocupados de Palestina y Jerusalén del Este y Altos del Oriental y Altos del Golán, hay aproximadamente unas 26 resoluciones de Naciones Unidas, más aproximadamente. Voy a centrarme, la que nos ocupa para esta presentación es la resolución 3136 del 2016, en la cual se da origen o se investiga en específico, se da origen al llamar a la Oficina de Naciones Unidas para que investigue las empresas que operan en ella. La resolución es mucho más amplia porque básicamente reafirma que los asentamientos israelíes en territorio ocupado de Palestina, incluida Jerusalén del Este, son ilegales. Se insta a que se acabe con las acciones que generan esta situación de ilegalidad y de alteración del carácter del derecho internacional, y que insta a Israel a que ponga fin de manera inmediata a las actividades en los asentamientos ilegales. Se condena la continuación de las actividades en los territorios ocupados en Jerusalén Oriental, en el Golán Sirio. Y aquí es una parte que es como súper importante, perdón que he hecho solo una selección de elementos, porque se alienta a los estados y organizaciones internacionales a seguir aplicando activamente políticas que aseguren el respeto de sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Y por eso es muy importante tener en cuenta lo que está escrito en la declaración, que en los detalles de la declaración responsable que se han puesto en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Y entonces, en virtud del derecho internacional, en relación con todas las prácticas y medidas ilegales que suceden en los territorios ocupados de Palestina o en Jerusalén Oriental y los asentamientos israelíes. Insta a los estados a que tomen medidas, ¿sí?, al respecto, y en particular los insta a que apliquen los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas. Estos principios rectores no son del todo vinculantes, ¿sí? Pero esto ya lo sabemos, ¿sí? Pero sí que hay un llamado a que se adopten medidas adecuadas para que las empresas domiciliadas en su territorio, en este caso las empresas domiciliadas en el territorio español también, se abstengan de cometer vulneraciones graves a los derechos humanos en los territorios ocupados de Palestina. También para que se oriente a las personas y a las empresas de los riesgos de carácter financiero y jurídico, y para su reputación, incluir la posibilidad de incurrir en responsabilidad jurídica por la participación de empresas en abusos graves. Y esto es particularmente importante porque tiene que ver con la internacionalización de los planes de empresa que puede hacer, por ejemplo, el Estado español, las comunidades autónomas de inversión de empresas de capital español o de capital autonómico en los territorios ocupados, ¿no? Y finalmente, en el artículo 17 se hace un llamado a que se haga un estudio para la base de datos. Entonces, en febrero de este año, febrero de 2020, después de varios años de investigación, de conciliación, etcétera, o sea, ha sido un proceso muy complicado para la Oficina de Naciones Unidas que la saca adelante. Básicamente, Naciones Unidas publica su primer estado de 112 empresas.
originalmente tenían una lista de 340 aproximadamente, las fueron depurando, fueron hablando con las empresas, hicieron ejercicios de conciliación, de capacidad de respuesta, etcétera. Y la temporalidad es muy importante mencionarla porque son empresas que se han diagnosticado que operan entre 1 de enero del 2018 y agosto del 2019, con lo cual estas 102 empresas pueden ser más en caso de que sean anteriores, ¿sí? O pueden ser más si tenemos, y es un listado que por mandato, la idea es que se vaya actualizando con los años, ¿no? Y lo fundamental es que estas empresas están teniendo repercusiones serias sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población palestina en los territorios ocupados de Palestina, Jerusalén Oriental y el Golán Sirio. Entonces, ellas son como muy estrictas, ¿sí? En los elementos que vinculan al listado. Entonces, empresas, pues la naturaleza y esencia de las funciones activas de la entidad. ¿Qué quiere decir que participan? Entonces ellas dicen, participan si realizan actividades empresariales de carácter sustancial que tenga un vínculo claro y directo con una más actividades incluidas en la lista. Y entonces, básicamente incluyen empresas que se dedican a una actividad, empresas matrices que tienen una participación mayoritaria en una filial o empresas con franquicia. Estos son principalmente las actividades incluidas, no las voy a detallar porque les he compartido el link, ¿sí? En el que están, pero verán que estas son algunas, Naciones Unidas también menciona esto, son algunas, son 10 actividades, pero hay más, ¿vale? Pero estas son las 10 que priorizaron, ¿sí? Suministros de equipos y materiales de construcción relacionados con infraestructuras en asentamientos ilegales o en la construcción del muro de Gaza, que también ha sido en otras resoluciones declarado como ilegal, equipos de vigilancia, equipos de seguridad, equipos de demolición, recursos naturales, entidades bancarias, como lo mencionaba, determinado tipo de servicios, como los servicios turísticos, etcétera, ¿no? Entonces nos sale básicamente este listado, ¿sí? Ojo, nos sale 112, ¿sí? Pero digamos que las he seleccionado por ahora y es una selección muy, muy básica que hay que terminar de revisar porque muchas empresas están afiliadas en Israel, como el caso, como lo que les explicaba para la empresa para el caso de Myanmar, ¿sí? Hay muchas empresas cuya acción es interna. Luego, aquí hay algunas, las que les estoy mencionando, que son empresas que tienen potencialidad, bueno, o que son multinacionales o que tienen potencialidad de relacionarse con empresas filiales extraterritorialmente. Estoy dejando por fuera las financieras, ¿sí? En este listado por ahora, ¿sí? Pero hay, y es un tema que habría básicamente que seguir investigando, ¿no? La relación de las que tienen capital financiero. Y como pueden ver, hay muchas que se ve que mueva el cursor, ¿cierto? Si muevo, ¿se ve o no se ve? ¿Sí? Vale, entonces hay varias que son empresas, Airbnb, Booking, Expedia, esto es Expedia, perdón, y Dreams, ¿sí? Que son empresas que básicamente están asociadas al turismo, ¿sí? Pero hay otras que están asociadas, por ejemplo, a infraestructuras, están asociadas a servicios de seguridad, Mer Group, Motorola Solutions, otras están en infraestructura, vemos Zafir, y Zafir la comento ahora porque nos llama la atención para algo más adelante. Tenemos varias relacionadas con alimentación, tenemos, bueno, Alstom y Zafir, ambas son empresas que nos llaman la atención y que es importante señalar aquí porque en el Estado español hay bastante contratación de Alstom, ¿sí? En multiplicidad de infraestructuras ferroviarias y demás. De hecho, la propia Alstom hace 2 años o 3 años tuvo una condena por parte de la comisión, se me acaba de olvidar, de la CNMC, por precisamente haber participado en un cartel de contratación de la cual Alstom pidió clemencia, ¿sí? Pero fue una de las que participó bastante en la construcción de los carteles de la contratación para servicios ferroviarios con Adif. Lina, te quedan 5 minutos. Sí, voy a gastar menos incluso. Y entonces tenemos como varias de las que están aquí que son particularmente llamativas porque nos pueden generar alertas al respecto,
su contratación. Entonces, esto realmente, pues la presentación se llamaba retos, ¿no? Entonces, retos de estas bases de datos. Pues, ¿qué retos tenemos ahora para usarla, ¿no? ¿Cómo la podemos utilizar de manera vinculante? Lo fundamental, el primer reto es, pues nada, voluntad política, valentía para el cumplimiento a lo que sería la diligencia de vida, para hacer cumplir el principio de integridad, como lo mencionaba Fernando, ¿no? También hacer un énfasis en que la Comisión Europea ha hecho un estudio sobre diligencia de vida para casi todos los países de la Unión Europea y uno en específico para el Estado español, y se está haciendo un llamado para que en el 2021 probablemente se comiencen ya salga una directiva para promover una normativa europea de diligencia de vida, ¿no? Entonces, será una manera que apoyará, por ejemplo, la diligencia de vida y tener que sacar una ley al respecto, pues las leyes de contratación pública a nivel del Estado español. Alguna vez un CAP de contratación, que no voy a decir su nombre, nos dijo, la ley de contratación no puede solucionar los problemas de derechos humanos, y tiene bastante razón, y muchas veces nos encontramos como en este problema de que no le podemos pedir a la ley cosas que no está diseñada para darnos, ¿no? Pero precisamente normativas más vinculantes como una ley de diligencia de vida podrían ser muy interesantes en esta vía. El segundo gran reto es trabajar conjuntamente, ¿sí? Se ha dicho, aquí estamos, y el grupo de compra pública socialmente responsable, somos instituciones, somos organizaciones de la sociedad civil, hay incluso tener la capacidad de escuchar lo que dice el movimiento social es súper importante, ¿sí? Porque en la medida en que un trabajo conjunto con multiplicidad de cabezas pensando sobre cómo generar una solución, pues es un mecanismo mucho más interesante, y aparte el compartir conocimiento. En su momento Paco Blanco también hacía referencia en el 2018, puede ser, a principios de 2018, decía, bueno, los cambios que nos permite la nueva ley de contratación no son de la noche a la mañana. Cada nueva persona que tenga que hacer un nuevo pliego para incluir una nueva cláusula social o medioambiental, sería genial que la pueda compartir. Y en esto, por ejemplo, REAS tiene su portal de contrata responsable que recolecta un montón de pliegos, cláusulas, guías, que estaría súper bien que todas vayamos volcando en ese espacio, por ejemplo, para recogerlas, ¿no? Identificar muy bien, también es un reto que las administraciones identifiquen los posibles casos de vulneraciones de derechos humanos, ¿sí? Para cumplir su diligencia de vida. En la contratación es clave, y aquí es un tema de recursos y de capacidades también, el seguimiento de los contratos, ¿sí? Pero también, por ejemplo, incorporar códigos de conducta que funcionen como ley del contrato, ¿sí? La cláusula, la declaración puede funcionar como un elemento vinculante, pero un código un poco más amplio también podría hacerlo, y sobre todo que recojan principios, estos códigos de conducta que recojan principios de derechos humanos, y que también se incorpore el concepto de ciclo de vida que lo tiene ya también definido la nueva ley. Y hay una que me parece súper importante ahora, que pueden haber conectadas varias administraciones locales. Hay una cosa que se llama el Tratado Vinculante de Derechos Humanos. Está en la 6ª ronda de negociaciones en este año. Ha ocurrido ahora en octubre. Es un tratado que se hace entre estados, pero donde las administraciones locales pueden declarar sus principios de intención. Y está aquí, las administraciones públicas pueden apoyar el tratado vinculante a autoridades locales, y actualmente hay 3 ayuntamientos que lo están apoyando, que es el Ayuntamiento de Barcelona, Santa Coloma y Sant Boi. Los 3 han firmado por la necesidad de un tratado vinculante para empresas y derechos humanos. También es súper importante hacer un seguimiento a los puntos de contacto de la OCDE, ¿sí? Que son el punto focal del plan de empresas para el Estado español, para los casos en los que se esté teniendo sospechas de que una empresa esté incumpliendo la diligencia de vida. Actualmente hay en particular una especial preocupación por las construcciones y auxiliares de ferrocarriles CAF, que es la empresa a la cual se le ha dado la licitación para la construcción del tranvía de Jerusalén, en conjunto con la empresa Safir, que también está en la base de datos de Naciones Unidas. Ha habido muchas acciones
para llamar a CAF a que desista de haber participado en la licitación. Las otras 5 empresas licitadoras que participaron en este proceso se retiraron porque sabían las implicaciones que esto tenía a nivel de derecho internacional humanitario, pero CAF se ha mantenido en consorcio con CAFIR. Y finalmente avanzar hacia capacidades jurídicas locales. Los ayuntamientos y las administraciones, no solamente el Estado, pueden tomar medidas correctoras necesarias. Nosotras por lo pronto seguiremos investigando y las llamamos también a que puedan explorar en nuestra página web ode.cat el último informe que hemos sacado precisamente sobre la trazabilidad de los productos de Magal Security Systems, que es una empresa que contrata con varios ayuntamientos, aeropuertos y que presta servicios de seguridad perimetral. Es al mismo tiempo la empresa que presta los servicios de seguridad perimetral para el Muro de Gaza, o sea que estaría también generando una vulneración en términos del derecho internacional humanitario. Muchas gracias, Lina. Ahora presentaremos a Aitor Liendo, que trabaja en Alternativa a Intercambio con Pueblos Indígenas, eso es una entidad, en temas de incidencia. Y también son miembros del Grupo de Empresas y Derechos Humanos de la FEDE.cat, que es la Federación Catalana de Organizaciones para la Justicia Global. Y nos presentará el trabajo del grupo y en concreto nos presentará la propuesta legislativa que se ha presentado en el Parlamento catalán para la creación de un centro público de empresas y derechos humanos. Aitor? Gràcies, Carla. Moltes gràcies. Em passaré al català. Perfecte. Tens la càmera? Pots encendre la càmera? O potser està fosc? Perfecte. Doncs moltes gràcies, Carla. Moltes gràcies a totes per aquestes jornades i per l'oportunitat de participar com a representant del grup d'empresa i drets humans de la FEDE.cat, de la Federació Catalana d'Organitzacions per a la Justícia Global. Aquest grup està conformat per 15 organitzacions de la federació i per la plataforma de segon nivell de la Taula per Colòmbia, a més de comptar amb persones expertes d'universitats públiques catalanes i del TNI, de Transnational Institute. Sí, aquest grup va començar a la fi de 2014, fa uns 6 anys, amb un doble objectiu. D'una banda, denunciar les vulneracions de drets causades per les accions de les empreses transnacionals i donar suport a les comunitats afectades per la vulneració d'aquests drets. Per exemple, l'ocupació de les seves terres i territoris, persecució i criminalització de líders i persones defensores de drets humans, per posar-vos alguns exemples. Disculpa, Aitor, ¿pots intentar posar la teva càmera perquè et veiem? I Lina, ¿te puedes silenciar para que se vea Aitor en primer plano? Creus que tens càmera o que hi ha algú tapant la càmera? Jo crec... No, em veieu bé? No, no et veiem. Jo et veig negre. Jo crec que potser hi ha algú tapant... Saps com? Ah, era perfecte, perdona. Ja està, Ja cierro el micro. Vale. Aitor, Em diuen que... ¿podrías continuar en castellano también? Perdona, Lina. Que si podrías continuar en castellano, nos piden, porque para que Daniel Morris también pueda escuchar en inglés y la traducción se haga en inglés. Perdonad, vale, perdonad, ningún problema. Vale, pues rápidamente, perdonad por este inciso, creo que ahora ya también me veis. Bueno, comentaba que muchas gracias a todos por darnos la oportunidad como Federación Catalana de Organizaciones y como Grupo de Empresa y Derechos Humanos por participar en estas jornadas. Como os decía, este grupo de Empresa y Derechos Humanos se creó a finales de 2014 con un doble objetivo. Por una parte, denunciar las vulneraciones de derechos causadas por las acciones de empresas transnacionales y dar apoyo a estas comunidades afectadas por las vulneraciones de estos derechos. Vulneraciones como la ocupación de sus tierras y sus territorios, la persecución y criminalización de líderes y de personas defensoras de derechos humanos, por ejemplo. Y el segundo objetivo del grupo, directamente relacionado con el anterior y en la línea de estas jornadas,
es hacer incidencia político-institucional en las instituciones catalanas para dar apoyo y para seguir en la aplicación de la coherencia de políticas públicas, ¿no? En línea con la Ley Catalana de Cooperación y de la Ley de Acción Exterior. En este sentido, os quería compartir dos trabajos importantes que realizamos como grupo, uno muy brevemente y luego el segundo, que es el proceso legislativo del centro, que nos comentaba Carla también. En primer lugar, hemos creado una página web y un mapa interactivo que se llama alertadh.org, que si queréis os lo puedo poner en el chat cuando acabe la intervención, que es una página web y mapa interactivo que recoge, digamos, casos de vulneraciones de empresas de las cuales estamos haciendo seguimiento conjuntamente con organizaciones y comunidades donde se están haciendo estas vulneraciones por parte de empresas transnacionales. Y la segunda de los trabajos que os quería presentar en estas jornadas y que creemos que son muy importantes es el proceso legislativo que hemos puesto en marcha para la creación de un centro público catalán de empresas y derechos humanos. Si acaba materializándose, pues será un organismo público e independiente con el objetivo de hacer seguimiento y evaluación de los impactos sociales y ambientales y de la vulneración de derechos humanos que se realizan por parte de empresas con sede en Cataluña o con actividades e inversiones en el territorio catalán, ¿no? En otras palabras, sería controlar la acción exterior de estas empresas que operan en otros países y que tienen vínculos con el territorio catalán. Esta propuesta va en la línea del trabajo que se está realizando en Naciones Unidas para conseguir un tratado vinculante que vaya en la línea de que las empresas transnacionales sean legalmente vinculadas por sus acciones, ¿no? Y como comentaba la Lina, y es una propuesta bastante pionera a nivel mundial, con lo cual estamos bastante contentos de estar en esta línea, ¿no? Por comentar algunas de las funciones que hemos propuesto, proponemos que este centro pues, tenga la capacidad de recibir quejas y denuncias específicas para que colectivos afectados directamente por las empresas puedan dirigirse a este centro y así poner en marcha un proceso de investigación y de diálogo con las partes afectadas. También otra de las funciones que hemos propuesto sería la capacidad sancionadora cuando las empresas, pues, por ejemplo, no faciliten toda la información requerida por el centro o por alguna de las administraciones públicas catalanas. Y otra de las funciones sería impulsar propuestas, ¿no? O informes de regulación y diseño de políticas públicas, por ejemplo, y en el marco de estas jornadas, ¿no? En el proceso de contratación pública. Con este objetivo intentamos también que este centro pues, haga que no sea posible que cualquier administración pública catalana contrate con empresas que generen impactos negativos en otros países y en otros territorios, ¿no? En comunidades o impactos ambientales, sociales, económicos, etc. Sobre el proceso parlamentario actual, el Parlamento se había posicionado hasta en tres momentos a favor de la creación de este centro público, con resoluciones en los años 2016, 19 y 20. Y a finales de julio, de 2020, pudimos registrar la ley en el registro del Parlamento y finalmente, a principios de octubre, hace escasos 2 meses, el Parlamento en pleno aprobó a trámite la ley de creación de este centro. Con apoyo, además, y esto creemos que es importante, de 5 de los 7 grupos representados en el Parlamento, con un amplio consenso. Este proceso actualmente está paralizado debido a la disolución de la Cámara catalana y en espera de las elecciones de principios de febrero del año que viene, pero cuando se vuelva a la actividad parlamentaria, digamos, el siguiente paso dentro de este proceso legislativo para crear este centro será la creación de una ponencia de la ley en el Parlamento, para debatir el texto y para también
pues tener intervenciones en la sociedad civil y pactar un texto definitivo que esperamos que al final se materialice y se cree este Centro Catalán de Empresas y Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Aitor. Muchas gracias. A ver, ahora deberíamos pasar a la pausa, pero daré 2 minutos aún para algunas reacciones de los ponentes, porque creo que los tres se han complementado con algunos aspectos. También informaros que durante la pausa pasaremos un vídeo muy cortito y que vale la pena ver. Y Lina, si puedes presentarlo tú, el vídeo, antes de pasarlo. Y bueno, yo creo que se han tratado de temas muy importantes. También que el tema de la diligencia de derechos humanos, diligencia de vida, es... bueno, Fernando, ¿no?, comentaba si era una resolución administrativa, si era tal o... Sí. Pero si las administraciones tienen conocimiento, o sea, si Naciones Unidas informase a todas las administraciones que estas empresas están vulnerando los derechos humanos y las administraciones no hicieran nada al respecto, también sería, disculpad, también sería, bueno, un error de procedimiento, ¿no? Disculpad, ¿queréis hacer alguna reacción a los 3 ponentes que ha habido y después pasamos el vídeo? Daniel Iglesias tenía una pregunta en el chat. Ah, disculpa. Vale. O sea, ¿en qué medida garantizan el acceso a las víctimas de abusos de derechos humanos en el sur global a los mecanismos de reparación en los Estados europeos? Sí, al menos la ley francesa no ha podido dar solución integral a esta cuestión. A ver, es una pregunta muy pertinente que habla también más de la parte de reparación de empresas y derechos humanos, ¿no? El acceso a las víctimas, o sea, el acceso a las víctimas a los mecanismos así de reparación, sí. Si alguno de los ponentes quiere contestar, también no sé si Daniel Morris está aquí y quisiera contestar. Sí, perdón. Bueno, que yo sepa no existe ningún sistema en el ordenamiento jurídico español no existe ningún sistema de reparación a víctimas de derechos humanos, a personas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos fuera del territorio del Estado español. Eso, lo más parecido que teníamos a eso era el concepto de justicia universal que existía antes, que si no me equivoco, no soy un experto, pero si no me equivoco, me parece que eso se derogó y a día de hoy los órganos jurisdiccionales españoles no pueden actuar cuando se cometen vulneraciones de derechos humanos fuera de nuestro territorio o a personas que no tengan la nacionalidad española. Desde luego eso es una cuestión que trasciende de la contratación pública porque no... ahí los órganos de contratación, que son los que licitan con estas empresas, no tienen ninguna potestad para exigir una reparación. Eso ya ahí tendríamos que entrar pues a nivel de las herramientas que nos dan Naciones Unidas u otras instituciones internacionales para atender a las víctimas de estas vulneraciones. Pero desde luego se escapa a cualquier normativa que existiese a día de hoy. Lo que sí se podría es en una futura yo no conozco el borrador, si existe borrador de esta directiva de la Comisión Europea en materia de diligencia de vida, pero en el caso de que existiese una futura norma de diligencia de vida a nivel estatal, desde luego había que trascender un poquito más allá de lo que ha hecho la norma francesa, que es bastante limitada, porque apenas establece unas obligaciones muy livianas sobre unos planes que al final probablemente se queden en papeles, que después nadie revisa y nadie vigila que realmente se están cumpliendo, porque es complicado también, porque hay que poner recursos para ello, porque esas vigilancias tienen que producirse in situ en los países del sur global. Entonces, lo ideal sería que esta ley de diligencia de vida sí que incluyese algún tipo de reparación o de obligación a las multinacionales españolas que se haya demostrado que han provocado vulneraciones de derechos humanos en víctimas de otros países. Eso sí sería una opción, pero a día de hoy, que yo sepa, no existe nada parecido. Sí, gracias, Fernando. Dilina. En principio, actualmente no lo hay, concuerdo con Fernando.
yo lo que llamaría es a las personas a que estemos atentas para la creación de la normativa, ¿sí? La normativa está por dibujarse, ¿sí? Y supondrán que en estos espacios, pues, precisamente tenemos que tener la capacidad de incidir todas y todos, y no solamente los legisladores o no solamente las empresas involucradas que están domiciliadas en el territorio europeo, precisamente para hacer un llamado a que las personas, a las víctimas pues, que sufren abusos en el sur global puedan no solamente tener mecanismos de reparación cuando se ha sucedido la vulneración, sino mecanismos de comunicación en el proceso, ¿sí? Previa a que se suceda la vulneración. En el estudio que Carla referenciaba al respecto del Ayuntamiento de Barcelona, ¿sí? Una de las sugerencias que tenía este estudio era que el Ayuntamiento de Barcelona activó hace un tiempo la posibilidad de recibir un conjunto de denuncias pero esto es en realidad para aquellas empresas suministradoras de la cadena de suministro, cuando su empresa contratante, supongamos, es una empresa que es la contratista principal y donde se pueden suceder vulneraciones a lo largo de la cadena, pero las empresas subcontratistas, aquí no estaríamos hablando como tal de las comunidades que pueden resultar, por ejemplo, afectadas por la acción de una empresa, ¿no? Entonces, activar los mecanismos para que el Ayuntamiento de Barcelona pudiese tomar medidas sobre las empresas subcontratadas en la cadena de suministro, por ejemplo, que no se hiciera un pago, que hubiera maltrato laboral, etcétera, ¿sí? Y es un tema que quedó en las sugerencias y que yo creo que estaría pendiente como de desarrollar más, pero vuelvo al tema de que solamente estaría enfocado a la cadena de suministro, aunque no a las víctimas que estén por fuera del proceso de suministro, de producción en general. Sí, bueno, solo para cerrar un poco este tema, pero recordar que tanto el Estado español tiene el Plan de Empresas y Derechos Humanos que desarrolla todos los principios y también tiene que hablar de reparación, y la Generalitat de Cataluña también desarrolló una estrategia de empresa y derechos humanos en la que también hacía una reflexión de todos los principios de Rugui y bueno, se debería seguir el tema. Bueno, disculparnos porque vamos un poco justos de tiempo, como pasa a menudo en estas jornadas. Propongo que pasemos, nos vamos a tener que comer casi toda la pausa. Propongo que pasemos, en la pausa pasaremos este vídeo de 2 o 3 minutos que ahora presentará Lina, y propongo que la siguiente mesa empezará a las 11:35, 5 minutos más tarde. Pero bueno, yo de vosotros no me desconectaría porque será a continuación del vídeo. Sí, el vídeo dura 2 minutos y después tendremos 5 minutos de tomarse un café, pero bueno, pueden irlo viendo mientras tanto. Muchas gracias a todas. Tengo mal de shopping con Hannah Arendt, me voy de compras con Hannah Arendt, me da la turra Hannah Arendt, todo lo que compro daña el planeta. Leche de soja, no. Fresas de Huelva, no. Comer pulpo, no. Hannah, mi vida, ¿qué te pasa? Si nos ponemos así, no puedo comprar nada, cariño. Bueno, hija, perdona por pensar en lo que provoca todo lo que compramos. Hannah, ¿en serio? ¿Otra vez con el rollo de la responsabilidad? ¿Esto es un sin vivir? Vamos a relajarnos y comprar como la gente normal. Es que la gente normal podemos causar el mal. Hannah, ¿qué dices? No hay que ser malvado para hacer daño. Simplemente comprando algo que se ha hecho a costa del sufrimiento de la gente, somos también un poco responsables, digo yo, ¿no? Podemos hacer el mal de una forma muy banal. O sea, me culpas a mí, que soy la última que se entera de todo. Además, es que no me da la vida, Hannah, que está leyéndome las etiquetas de todo. Un momento. ¿Angela Davis? No me lo puedo creer, ¿qué haces aquí? Hannah, ¿qué tal, cariño? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues nada, he entrado a comprar verdurita para hacerme una crema esta noche. Qué bien, qué bien. Pues mira, justo estábamos hablando sobre nuestra responsabilidad al comprar a empresas que hacen daño a personas o al planeta. Bueno, menudo melón. La verdad es que las consumidoras tenemos una responsabilidad, pero la principal obligación es política. Claro, eso digo yo. Quien gobierna debería exigir a las empresas que respeten los derechos humanos y el medio ambiente. Es que además están gastando un pastón. ¿Qué me vas a contar? Mira, un ejemplo. Las tecnologías de control de nuestras ciudades que pagamos con nuestros impuestos. Esa cámara de allí. ¿Cómo se ha fabricado y se ha probado esto? A menudo la seguridad y la vigilancia se prueban en zonas ocupadas o en conflicto, teniendo un impacto brutal en la población. En Palestina, por ejemplo, algunas empresas hasta promocionan sus productos como testeados en combate. Hostia, qué bajón. Ay, perdón. No era nuestra intención, ¿eh? ¿Te animaría a una canción? Bueno, pues no sé. Perdón,
por la turra. En general solo queremos más coherencia por parte de la administración, ya que se ha visto que no nos podemos fiar de las empresas. Habrá que inventarse algo para vigilarlas y sancionarlas cuando lo hagan mal. Y claro, si pudiéramos dejar de comprar a empresas que ganan una pasta aprovechándose de conflictos en donde la peña lo está pasando muy mal, lo agradeceríamos un montón. Gracias, no queremos juzgaros, solo recordar que si nosotros no pedimos responsabilidades nadie lo va a hacer. Solo eso, gracias, ya está.